Ok, vamos a tratar sobre un tema que ha causado cierta polémica en los últimos años, sobre todo con el redescubrimiento por parte de muchas personas de lo que es la misa tridentina o la forma tradicional del rito romano. Ad orientem, en latín significa hacia el oriente, y se refiere a la forma de celebrar la misa en el cual el sacerdote, por así decirlo, da la espalda al pueblo. Es decir, tenemos aquí el altar y en lugar de que el sacerdote esté de este lado del altar viendo a la gente de frente, está de este otro lado. E idealmente mirando hacia el oriente. Esto se remonta al tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón tenían sus elementos orientados hacia el este, es decir, que si tú siendo el sumo sacerdote entrabas al templo, al momento de entrar mirabas hacia el este, reforzando la importancia de esta dirección en la adoración. Aquí hay un ejemplo, aquí está el sumo sacerdote, este es el arca de la alianza, que se encontraba en la parte trasera del templo, aquí hay algunos dibujos. Este es el templo del rey Salomón, después este es el templo que construyó el rey Herodes mucho tiempo después porque destruyeron el templo de Salomón. El arca de la alianza estaba ubicado aquí, en la parte trasera. El sumo sacerdote entraba por aquí y al ver el arca de la alianza de frente quedaba dándole la espalda a las personas que estaban acá, pero porque miraba al arca de la alianza de frente. Lo mismo en el templo de Herodes, que aunque ya no tenía el arca de la alianza, porque el profeta Jeremías se le olvidó dónde lo había guardado, eh, aunque ya no tenía el arca de la alianza, pues el sumo sacerdote aún así entraba al lugar sagrado, el santo de los santos, y quedaba de espaldas al pueblo, pero de frente a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba aquí, en el lugar sagrado, donde solo entraba el sumo sacerdote. Así que esta práctica pues viene desde el Antiguo Testamento. Aquí hay una planta del templo, para que quede como un poquito más claro este punto. Esta es la entrada, este es como el atrio, este era el santuario y este era el santo de los santos. Aquí es donde estaba el altar de incienso, donde se ofrecía el incienso a Dios. El profeta Zacarías, el papá de San Juan Bautista, de hecho, cuando recibió la visión del ángel que le iba a anunciar el nacimiento de San Juan Bautista, estaba parado justamente aquí, mirando hacia adelante, mirando hacia donde estaba el arca de la alianza. Estaba cerrada la cortina, no lo podía ver, pero volteando hacia allá. El chiste era estar viendo hacia donde está la presencia de Dios en el templo, que está acá, está ahí, en el fondo. Viéndolo de frente, quedas dándole la espalda al pueblo que estaba acá afuera. La crucifixión y la ascensión de Cristo. Cristo en la cruz estaba mirando hacia el oeste. O sea, él la dirección a la que veía era el oeste. Y en su ascensión subió, pero yendo hacia el este. Los cristianos, desde los primeros siglos, desde épocas apostólicas, adoran mirando hacia el este, en anticipación de su segunda venida, que vendrá del este. ¿Por qué? Porque se les aparecieron unos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá por donde lo habéis visto marcharse. Esto lo interpretaron como si él subió hacia el este, que es el lado donde sale el sol, también volverá por ahí. Que a ver, o sea, esto a lo mejor no tiene un significado tan literal, pero es un significado simbólico que aún así es de suma importancia y que se ha respetado desde siempre. Aquí está mirando hacia allá. Si nosotros nos colocamos así de frente, viendo a Jesús crucificado, estamos mirando hacia el este. ¿Sí? Esa es la idea. La práctica de orar y orientar los edificios de la iglesia hacia el este tiene raíces antiguas, desde los primeros siglos, simbolizando la búsqueda de Dios, que es la luz inteligible. De hecho, como dice el cántico de Zacarías, nos visitará el sol que nace de lo alto, refiriéndose a Jesús, y si el sol nace, o sea, sale de ese lado, es como una referencia a Cristo que va a volver. San Juan Damasceno explica que, dado que Cristo es llamado el Sol de Justicia y el Oriente, pues es apropiado dedicar el este, Oriente y este es lo mismo, dedicar el este a su adoración, que es el ejemplo que está justamente aquí. Estamos
delante de Jesús crucificado, que en realidad no está aquí y aquí en el altar, pero lo estamos mirando a él de frente. Y al mirarlo a él de frente, dirigimos nuestra mirada hacia el este. Tanto el celebrante como el pueblo se orientan en la misma dirección, simbolizando la unidad en la oración y la peregrinación común hacia Dios. No se entiende como que el sacerdote le está dando la espalda al pueblo, sino que todos estamos unidos mirando en una sola dirección. Y esta es costumbre de tradición apostólica. La costumbre de orar hacia el este es una tradición no escrita, o sea que no está registrada en las Sagradas Escrituras en la Biblia, pero que sigue siendo tradición que se deriva de los apóstoles. Eso lo dijo la Congregación para las Iglesias Orientales en 1996. Y aquí hay un ejemplo de una catacumba de los primeros siglos donde se celebraba misa. Aquí hay una capilla, un templo, y el altar está excavado en la pared. O sea, el sacerdote que celebraba misa aquí, pues sí o sí le daba la espalda al pueblo, por así decirlo. Y aquí hay otro ejemplo más de un altar que está pegado a la pared. Era la forma común en que se construían los altares prácticamente, pues, no prácticamente, desde siempre. Y es que tiene sentido, porque si era la forma en que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio en el templo, pues era lógico que si lo que se ofrecía en misa era un sacrificio, pues se hiciera de igual manera, dándole continuidad a cómo funcionaba el sacerdocio. Y podrán decir, ¿y qué hay de las sinagogas? Por ejemplo, aquí está Jesús leyendo en la sinagoga, en el ambón, sí, pero en la sinagoga no se ofrecían sacrificios. Lo único que se hacía en la sinagoga era leer la palabra de Dios y explicarla. Aquí hay como un dibujo de cómo era una sinagoga en tiempos de Jesús. Aquí está el ambón, aquí está el cofre donde se guardaban los rollos con la palabra de Dios, y simplemente se leía desde el ambón, se proclamaba, y después se daba un sermón explicando la palabra, que es lo mismo que sucede en un ambón o en un púlpito. Es el lugar propio donde se lee la palabra de Dios y se da el sermón, pero no es en el altar. ¿Por qué? Porque ese no es un sacrificio. Es de suma importancia, sí, por supuesto que es de suma importancia, pero son dos eventos diferentes. Cuando no se puede construir el templo que mire hacia el este, o más bien donde los que están adentro del templo miren hacia el este al momento de adorar, el simbolismo de mirar todos hacia la misma dirección se mantiene. Por ejemplo, hay algunos lugares donde por la forma del terreno o simplemente por el tipo de terreno que se pudo adquirir, no se puede construir el templo de tal forma que se esté mirando hacia el este durante la misa. En esos casos, pues, sea la dirección a la que sea que se pueda construir el templo, el chiste es mantener ese simbolismo. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro, por la forma de las colinas vaticanas, no se pudo construir de esa manera. Por ejemplo, aún así todos miran hacia Dios que está presente en el tabernáculo, por ejemplo aquí, o donde no hay tabernáculo, como en la Basílica de San Pedro, pues hacia el altar, que es donde está Cristo presente en la misa. Ahora, como dije anteriormente, el sacerdote no te está dando la espalda porque aquí lo importante no eres tú. La postura del sacerdote no te tiene a ti como referencia, sino a Cristo. No le da la espalda al pueblo, está de frente a Dios. Eso tiene que ver con qué enfoque le damos la misa. En ti, en el asistente o en Cristo. Ahora, versus populum significa de frente al pueblo, que es la forma más común en que se celebra la misa. El Concilio Vaticano II enfatiza que los ritos que permitan la celebración comunitaria con la presencia y participación activa de los fieles, es decir, la misa, liturgia de las horas, etc., deben preferirse a las celebraciones individuales o cuasi privadas, especialmente en la misa y la administración de los sacramentos. Es decir, que es preferible que el sacerdote celebre la misa y otros ritos con público y que participen a que lo celebre de manera privada. Siempre que todos los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferirla. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa. Esto lo dice el Sacrosanctum Concilium. Pero
participar no significa necesariamente hablar en voz alta o cantar en voz alta, sino formar parte, participar, formar parte. Aunque en la forma preconciliar de la misa los fieles no estén hablando en voz alta y cantando todos los cantos que hay en la misa, no es la única forma que existe de participar y no es necesario que el sacerdote te esté mirando para que tú participes de la misa. Porque ¿para quién es la misa? ¿Es para Dios o es para el pueblo? Porque, o sea, daría la impresión, no es así, pero daría la impresión que la misa es para nosotros. Es un servicio para el pueblo, cuando no es un servicio para el pueblo, no es un servicio, es un acto de adoración y de sacrificio dirigido a Dios. Por lo tanto, el centro debe estar en Dios. La misa es para Dios. Y si fomentamos la participación del pueblo, debe ser únicamente para poder adorar a Dios de manera más accesible. Pero ¿qué es lo que sucede? Que rompemos con la tradición, se va olvidando el significado de la misa y la misa deja de sentirse como un culto a Dios y se convierte en una especie de Simón dice. Porque cuando yo era niño, yo lo sentía más como eso, como un juego de Simón dice. El sacerdote dice esto, así que yo respondo esto. Ya no se trata nada más de estar ahí para adorar a Dios, que es el sentido más simple y más fundamental de por qué siquiera existe la misa, sino en un acto de participación y ya está. Pierde su sentido de adoración y se convierte en una mera participación. Y no debería de ser así. Incluso si la misa es mirando al pueblo en español o en cualquier idioma o lo que sea, aún así no debería sentirse como eso. Como que el sacerdote me está hablando a mí. Porque esa también es la impresión que muchas veces me da. Que el sacerdote en la misa no le está hablando a Dios, me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque me está mirando a mí. No sé si me explico. Y la celebración versus populum de frente está permitida y no invalida el sacramento, como mucha gente dice. La misa tridentina históricamente se ha celebrado de frente cuando la celebra el Papa en la Basílica de San Pedro. Aquí hay una foto del Papa Pío XII celebrando misa tridentina y está mirando de frente al pueblo. Voy a colocar ahorita en este momento un fragmento del video del Papa Pío XII celebrando la misa. Es misa tridentina, ya está celebrando de frente al pueblo, como se ve en el video que estás viendo justo ahora. Justo este es el momento de la elevación de las especies. Acaba de terminar la consagración. Y ahorita va a dar la bendición final. Ahí está. Y si se fijan, no se voltea hacia atrás para dar la bendición al pueblo porque lo tiene de frente. Y es más, ahí es después de la misa. Todavía se puso a dar un sermón después de la misa. Le está hablando al pueblo y le está hablando de frente porque está frente a él. Está celebrando de frente al pueblo y es misa tridentina. Y no es que esté mal en sí misma la celebración versus populum, más bien sus razones o las razones por las que se hace hoy en día suelen alejarse del sentido de la misa. El sacerdote puede celebrar de esta forma y que siga demostrando que la misa es para Dios y que le está hablando a Dios y no al pueblo. El problema es cuando esto está mal aplicado o cuando las razones pastorales por las cuales se hace no son muy apropiadas. Y esa es la diferencia entre la celebración ad orientem y versus populum. ¿Qué opinas? ¿Cuál te gusta más? ¿Estás de acuerdo con una o con la otra? ¿O en desacuerdo con una o con la otra? O lo que sea. Pues bueno, déjalo en los comentarios. Gracias.